gusto saludarles una vez más desde Vida Nueva para el Mundo Toluca. Les saludamos con mucho aprecio y mucho afecto. Nos da mucho gusto que cada uno de ustedes pueda irse conectando a las redes sociales para seguir este estudio. Sean ustedes bienvenidos a este estudio Poder Inminente. De parte de Moni, de Beri, de Karen y de un servidor les damos un saludo, quienes somos los que nos hacemos cargo de este estudio. Y bueno, pues vamos a continuar. Recordemos que estamos en una serie que se llama El ejemplo de Jesús a la Iglesia moderna. Hoy vamos a entrar con la quinta conferencia de esta serie, que se llama La predicación y las obras de Jesús, en su segunda parte. Usted, como sabe, pues puede ver ahí en el Facebook y en el YouTube, en Gente de Jesús, todas las conferencias que se han ido dando de este estudio, para que, bueno, como en este caso que llevamos en un quinto tema, si usted no ha conocido o no ha escuchado o visto los temas anteriores, pues pueda hacerlo a lo largo de la semana con absoluta tranquilidad y bueno, pensando justamente en que el Señor pues tiene muchas cosas que enseñarnos. Y bueno, esperando que esta vez no sea la excepción, pues pongámonos en las manos del Señor para recibir su palabra y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar, Padre, escuchando de tu palabra, estar aprendiendo cada día más, Padre, estar siendo edificados en la palabra que tú nos has dejado, Señor, para poder cumplir tu propósito, tu voluntad, Señor, para llevar una vida conforme a tu voluntad, Dios. Y te damos tantas gracias, Señor, porque a pesar de la distancia, a pesar de la contingencia, de todo lo que está sucediendo en el mundo, Señor, tú no nos has desamparado y siempre nos regalas palabras de vida, palabras que fortalecen, palabras que edifican, palabras, Señor, que transforman nuestra vida. Y te pedimos que esta ocasión en este estudio no sea la excepción, Dios. Te amamos, Señor, y te bendecimos y te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues déjeme ponerle un poquito en contexto de la primera parte de este tema de la predicación y las obras de Jesús. Estuvimos hablando acerca de cuando Jesús empieza a llamar a sus primeros discípulos y nos encontramos con enseñanzas maravillosas. Nos encontramos cómo esos discípulos a los que Jesús ha llamado, como en su momento lo hizo contigo y lo hizo conmigo, pues dejaron absolutamente todo por seguirle, ¿no? Seguirle convencidos de que en Jesucristo había algo diferente a cualquier persona, había algo que les daba convencimiento de que seguirle era lo correcto, dejando sus trabajos, dejando su familia, sin pensarlo seguían a Jesucristo. Y hablábamos justamente también de la personalidad de Jesús en el momento de hacer el llamado a sus primeros discípulos. La personalidad que hemos estado analizando al inicio de esta serie es un claro ejemplo para la iglesia moderna. A pesar de que han pasado 2000 años, la vida de Jesucristo sigue siendo un ejemplo completamente actual para nuestros días. Sigue siendo un ejemplo que cada uno de nosotros deberíamos de considerar seguir en todo momento. Desde la forma en cómo se comportaba con su familia, con las autoridades, con sus conocidos, con las personas que no conocía, cuando sanaba, cuando predicaba, cuando él solo oraba o cuando oraba en público, cuando discipulaba a las personas o compartía del evangelio. Y es algo que es tan actual porque en estos días nosotros tenemos que seguir haciendo exactamente lo mismo. Nosotros como hijos de Dios tenemos un comportamiento que debe representar, por supuesto, a Jesucristo, que debe de hablar de la vida que nosotros tenemos en Él. Debemos de conducirnos en la vida, ya sea en el área laboral, en el área social, en el área sentimental, en el área familiar, en todas las áreas de nuestra vida, de una manera en la que podamos nosotros reflejar verdaderamente a Jesús. No basta decir que somos cristianos. No basta solamente congregarnos e ir los domingos a la iglesia, a escuchar las prédicas. No basta comprar CDs cristianos. No bastan muchas cosas para decir que verdaderamente somos cristianos si lo que nos falta es reflejar el carácter de Jesús. Y es algo que en este estudio, en esta serie, todos nosotros queremos que tú puedas aprender y que nosotros en comunión con el Señor podamos ir poniendo en práctica para parecernos cada vez más a Jesús. Yo no encuentro un solo pasaje en la Escritura donde a nosotros nos puede enseñar que seguir a Jesús es algo malo.
Siempre trajo bendición a todas las personas que le seguían. No estoy hablando que no padecieran por causa de su nombre, pero dice la Escritura que nos es concedido sufrir por causa de Jesucristo, pero no entraré en ese tema. Pero independientemente de ese sufrimiento que a la postre traería bendición y gloria al nombre de Dios, no existe nada que podamos nosotros decir que no nos deje algo bueno por comportarnos como Jesucristo. Todo lo contrario, la manera en cómo Él nos enseñó a hacer las cosas, la manera en cómo Él nos dio el ejemplo de hacer cada una de sus actividades, de llevar su vida, es algo que es fundamental que nosotros podamos imitar, que podamos nosotros crear esa atmósfera que Jesús creaba en todos los lugares a donde Él se presentaba hablando del poder de su Padre, de Dios. Nosotros tenemos la misma libertad en nuestro país, en nuestra ciudad, gracias a Dios afortunadamente, no como en otras naciones, de poder hacer justamente lo mismo. Pero muchas veces nuestro comportamiento no refleja verdaderamente el carácter de Jesús. Y claro, no somos perfectos como Él lo fue. Y no lo llegaremos a ser tampoco, sino hasta que Él venga por nosotros, sino hasta que nosotros seamos glorificados en la eternidad junto con Él. Pero mientras tanto, sí podemos ser perfectibles, podemos ser cada vez mejores seres humanos, podemos ser cada vez mejores hijos, cada vez mejores amigos, padres, novios, esposos, esposas, podemos ser mejores en nuestro trabajo, podemos ser mejores con nosotros mismos. Muchas veces nosotros hemos descuidado lo primero que Dios nos ha regalado, que es nuestro cuerpo y nuestra vida. Lo primero que el Señor despierta cada mañana es nuestra propia vida para nosotros mismos. Y muchas veces hemos descuidado este fabuloso milagro. Jesús cuidaba de sí mismo también. Jesús tenía la precaución de comer lo que era debido, de dormir, descansaba como tú y como yo, procuraba tener siempre un corazón dispuesto para todas las personas, que eso reflejaba verdaderamente su carácter. Y es algo que nosotros también pues debemos de aprender a hacer, claro, poco a poco. Hay a quienes, por supuesto, en el área del carácter les va a costar mucho menos trabajo que a otras personas. Sin embargo, estamos llamados a ser justamente como Él. Vemos quizá personas que es nuestro carácter a lo mejor más rudo, más explosivo, quizá personas que a lo mejor no son tan sonrientes o personas que quizá a lo mejor no son tan sociables o bueno, diferentes tipos de carácter que en realidad nosotros con el reflejo y la imagen de Jesucristo vamos a ir como corrigiendo, quiero decirlo de manera clara. Y la realidad es que nosotros no vamos a encontrar nunca algo malo de estar luchando cada vez más por parecernos a Jesús. Y la vida de Jesucristo es lo que estamos justamente estudiando. Y nosotros necesitamos saber a quién nos vamos a parecer, pero primeramente debemos conocerle. Y para seguir adelante con esta serie, la segunda parte de la predicación y las obras de Jesús, yo te pido que me acompañes al Evangelio de Marcos. Te repito, después del llamamiento de sus 4 primeros discípulos, de Juan, de Jacobo, de Simón y de Andrés, el Señor pues sigue su trayecto, sigue adelante con su ministerio y dice Marcos 1 en el capítulo 21 que ellos entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaban. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Te repito,
Continuando en el análisis de las obras de Jesús, de la predicación de su palabra, estos breves versículos a nosotros nos dan muchísima enseñanza acerca del mismo Jesús, y no solamente eso, vamos a estar analizando a lo largo de este estudio cosas que verdaderamente son sorprendentes, que en unas solas cuantas palabras la Escritura a nosotros nos revela y que nos hace pensar cómo era Jesucristo verdaderamente justo cuando estaba en situaciones como las que narra el Evangelio de Marcos. En complemento, como lo hemos visto, por supuesto, en los mensajes anteriores, vemos también en los demás evangelios cómo hay un complemento, no es que sea diferente, por supuesto, pero sí hay un complemento de las situaciones en las que vivió Jesús y que se describen y se complementan a lo largo de los 4 evangelios. Y esta está en Lucas 4 a partir del versículo 31. Vamos a leerlo. Dice así: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Qué interesante. Vamos analizando parte por parte. Dice el Evangelio de Marcos: y entraron a Capernaum en los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba. Jesús en los días de reposo enseñaba. Como hemos visto y como seguramente tú has podido leer a lo largo de los evangelios, los fariseos eran muy celosos del día de reposo. Los fariseos hacían que esa ley se cumpliera de guardar el día de reposo sí o sí. No importando qué pudiera suceder, si alguien hacía obra alguna en el día de reposo, era de condenar. Y va a ser un tema que se va a repetir varias veces a lo largo de los 4 evangelios, porque los fariseos, te repito, eran muy celosos de eso. Y Jesús rompía con esa regla. Enseñaba en las sinagogas, en los lugares de reunión. Dice el Evangelio de Marcos que enseñaba en las sinagogas, y Lucas solamente dice que enseñaba, lo que nos da un panorama más amplio de entender que no solamente Jesucristo lo hacía en los lugares de reunión que eran destinados justamente para eso, sino en todo momento, en los días de reposo. No habla solo de uno, habla en plural. Y aquí viene algo que puede suscitarse a mucha controversia, y que para las personas que normalmente empiezan a seguir una corriente espiritual que se denomina judaizante, pues genera aún más controversia. La Escritura nos enseña a nosotros en el Evangelio de Mateo 5:17 que Jesús no vino para abrogar la ley y los profetas, sino para cumplirla. Y este versículo ha sido tomado por los judaizantes y algunas otras corrientes espirituales que nos enseñan, quiero decir, que Jesús no desechó la ley. Por eso este tipo de corrientes espirituales tratan de vivir bajo la ley, y tengo que decirlo, en lo que conviene solamente, porque si siguieran la ley en lo íntegro, estaríamos hablando de cosas que incluso ahora son ilegales y que tendrían que seguir practicando. Pero la realidad es que este versículo de Mateo 5:17 está fuera de contexto. Cuando dice Jesucristo que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, entonces estas personas dicen: Jesús mismo cumplía con la ley. Jesús mismo no desechó la ley, Él la tenía que cumplir.
Quiero tocar dos puntos importantes para que encontremos mucha sabiduría en esta enseñanza. Primero, si Jesús cumplía tal cual como con el significado de esa palabra, con la ley, era en el aspecto cultural. Había comportamiento en Jesús, había formas de vida social, había formas de vida familiar, había formas de vida incluso en entretenimiento o en descanso o en comidas, etcétera, que son inherentes a la cultura de la época en la región de Jesús. Es como nosotros en la actualidad. En mi ciudad tenemos ciertas reglas y ciertas costumbres sociales, laborales, familiares, de entretenimiento, lo mismo que tú en tu ciudad, y pueden ser muy diferentes. Sabemos por la misericordia de Dios y muchas gracias que nos siguen desde muchos países, pero tu cultura a la de la cultura de otra nación o de otra ciudad en específico, incluyendo que sea la misma nación, cambia muchas veces, pero es algo que nosotros cumplimos porque pertenecemos a ese lugar. Espero que me esté dando a entender y no estarlo revolviendo. La idea es que Jesús, claro, cumplía con toda esa parte cultural y con toda esa parte porque Él pertenecía a esa gente, Él pertenecía a esa sociedad. Su familia, por supuesto que era de ahí, sus hermanas, sus hermanos, sus amigos, sus padres, todas las personas de las que lo rodeaban, pues compartían la misma cultura porque estaban, obviamente, viviendo en la misma región con las mismas tradiciones. Ahora, en segundo lugar, la parte cuando el Señor dice en las Escrituras en el Evangelio de Mateo que Él no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplirla, ha sido sacada de contexto, como te decía hace un momento, y se dice que si Jesús lo cumplió y nosotros seguimos las pisadas de Jesucristo, nosotros tendríamos también que cumplirla como Él la cumplió. Error. El problema aquí es la palabra cumplir. Y la palabra cumplir en el Evangelio de Mateo 5:17 viene del griego original pleroo, tal cual como se escucha con doble O y acento en la segunda O, pleroo, que significa terminar un periodo o una tarea. Wow. Mateo 5:17, yo no he venido para abrogar la ley ni los profetas, sino para terminar el periodo o terminar la tarea. Y ve qué importantes las palabras de Jesucristo que empiezan a enseñar los inicios de la gracia. Que la ley en su momento, cuando Él resucitara, iba a estar por completo, ahora sí, terminada. La tarea terminada. El periodo pleroo, terminado, que inicia uno nuevo denominado como el nuevo pacto. Es algo maravilloso que nosotros podamos escudriñar las Escrituras a fondo. Que tú, hermano, hermana que me estás escuchando, puedas hacerte en la medida de lo posible de los elementos suficientes para poder analizar las Escrituras. Por supuesto, lo primero es el Espíritu Santo. Pero tener la Escritura, quizá alguna versión alterna, diccionarios con concordancias exhaustivas, diccionarios bíblicos, diccionarios que nos ayuden a entender la época, la cultura, la forma de utilizar las palabras, la prosa, la retórica, la forma en cómo se escribía en tiempos de Jesús justamente en esta región. Y entonces nosotros vamos a encontrar una luz muchísimo más brillante para poder entender pasajes como este, que de temas fuera de contexto, como este versículo de Mateo, se han creado religiones enteras, que lejos de acercarnos a Dios, lo único que hacen es separarnos. Y es algo que en este mismo estudio de Poder Inminente, en la serie de la verdad, si te interesa, pues por favor manda ahí un mensajito, yo te hago llegar un link para que la descargues sin costo alguno.
se trató justamente todos los temas acerca de las religiones y cómo sacar fuera del contexto versículos tan importantes como este han hecho que la vida espiritual de muchas personas sea desviada. Pero Jesús era claro y Jesús nos enseñaba que hablar las cosas como son, como Él nos ha indicado, predicar las escrituras, hablar de lo que significa cada cosa que Él nos enseñó, lo único que puede traer a nuestra vida es bendición. Y es por eso que es bien importante que entendamos que la escritura hay que escudriñarla, hay que orar, hay que preguntarle a Dios qué nos quiere decir, qué nos quiere enseñar. Es muy padre y de mucha bendición que tú nos sigas a través de las redes sociales, que tú te congregues en este lugar, aquí en Vida Nueva para el Mundo Toluca y Metepec, que ya tenemos, gracias a Dios, servicios presenciales. Pregunta de qué manera poder asistir. Pero nosotros no solamente necesitamos que alguien nos comparta, necesitamos también una relación íntima con el Señor, porque hay cosas que sí, es verdad, Dios habla a la iglesia en general, pero también hay cosas que Dios quiere decirte a ti y a mí en un momento específico, de forma individual, de manera directa a tu vida. Eso que posiblemente tú estás necesitando escuchar, eso que posiblemente te va a hacer tomar la mejor decisión, eso que posiblemente tú estás planeando, que tú quieres llevar a cabo, que necesitas, ya sea consejo, fortaleza, dirección, todo lo es algo que va a tratar Dios en individual contigo. No quiero decir que a lo largo de este estudio y de muchos más, o de tus lugares de reunión donde se predica la palabra del Señor, no te vaya a hablar Dios, por supuesto que sí, pero también en específico hay cosas que nosotros debemos aprender de Él. En lo individual, Dios quiere enseñarnos mucho a ti y a mí. Y esa parte es más importante aún. Porque nuestra relación íntima, nuestra relación personal con Jesucristo debe de enamorarnos todos los días. Debemos de desearla de manera que nosotros podamos escuchar su voz, sentir su abrazo, sentir su presencia. Seguir a Jesucristo no solamente es tener teología o doctrina, es tener una relación profunda con Él. Te decía al inicio de este estudio, ¿cómo vamos a parecernos a alguien de quien no conocemos nada? Debemos de conocer a Jesús a fondo, como cuando tú conociste a tu esposa o tú a tu esposo, tuvieron que conocerse de una manera profunda para poderse enamorar absolutamente de todo. De esos pequeños detalles, de esos pequeños errorcitos, de la forma en cómo somos cada uno, uno encuentra que puede enamorarse de una forma profunda a pesar de muchas cosas, pero eso solo lo da el conocimiento profundo, no el superficial. Lo mismo sucede con Jesús. Y matrimonios, o sea, ustedes se pueden dar cuenta que son similares, es decir, tanto el hombre como la mujer de pronto tienen los mismos ademanes, las mismas formas de expresión, los mismos gestos, los hijos ni se diga. Y bueno, se pueden identificar sin conocerlos, solamente de verlos y de ver actitudes, formas de hablar, gestos, como te explico, que pues que son familia, se parecen muchísimo, porque se han conocido profundamente, porque se entienden. Basta una mirada y 0 palabras para saber lo que la esposa le quiere decir al esposo. Basta solamente una mirada de la mamá para que los hijos entiendan que tienen que ser disciplinados. Bastan cosas mínimas que cualquier persona no entendería, pero el que tiene conocimiento profundo de esa persona entiende de inmediato. Lo mismo sucede con el Señor. Tenemos que acostumbrarnos a oír su voz de tal manera que la reconozcamos. Si yo hablo con alguien por teléfono, independientemente del indicador de llamadas, si hablo con alguien por teléfono, no me presento. Con el simple hecho de que escuche mi voz, sabe quién está del otro lado. Pero eso solamente lo dio el conocer la voz de esa persona. Espero que me esté explicando. Y la profundidad de las Escrituras, del carácter, la vida y obra de Jesús, es justamente así, conocerlas en la profundidad. Dice el versículo 22,
de Marcos 1. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tanto que aprender del versículo 22. Se admiraban. Se admiraban. Yo he escuchado de verdad mensajes bellísimos a lo largo de mi caminar con Jesucristo, mensajes que por supuesto han transformado mi vida, algunos que igual pues me han retado, algunos que a lo mejor no consideré que fueran pues lo más apegado a las escrituras, pues he de decirlo. Creo que hemos escuchado muchas veces de todo. Y asimismo ellos escuchaban a los escribas, escuchaban a los fariseos, hablar de Dios, hablar de los profetas, hablar de las profecías. Ponerles cargas era lo que más gozaban. Y cuando llega Jesucristo, y como dice ahí, en días de reposo en la sinagoga, Él enseñaba, la gente se admiraba. Cuando nosotros escuchamos un mensaje verdaderamente de parte de Dios, que sale del corazón de Dios, no hay manera de que no impacte tu vida. No hay manera de que esas palabras, eso que tú estás escuchando, no te transforme. No hay forma de que eso que se anida en tu espíritu, que recibiste en espíritu y no en la carne, no genere un fruto. ¿Y cómo no habría de admirarse a alguien cuando por muchos años la gran mayoría de nosotros estuvimos, entre comillas lo digo, profesando alguna religión, siguiendo un camino espiritual, un camino por completo almático, algo que a nosotros pues en realidad no nos llenaba en cuanto a nuestra área espiritual y vivíamos engañados y de pronto conocemos a Jesucristo, nuestra vida cambia y nos admira y nuestra vida nos transforma y nos empieza a ser sensibles a una voz ahora sí verdadera que edifica nuestro espíritu. Aquel que estaba dormido, engañado, ciego, sordo, mudo a causa de la religión, a causa de las doctrinas y las filosofías humanas, y no vivo, lleno de esperanza, lleno de amor, lleno de fe, por escuchar la palabra de Dios, la verdadera. Ellos se admiraban. Y es tan raro porque dicen que ellos se admiraban de la doctrina, de lo que Cristo les hablaba, porque enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¡Wow! Reflexiónalo. La doctrina que traía Jesucristo no podía ser la doctrina más verdadera que cualquiera que dijeran los fariseos o los escribas. ¿Por qué? Pues porque Jesús es Dios. Y Él conocía perfectamente qué era el reino de los cielos. Él era el reino de los cielos. Lo vimos en los mensajes pasados. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no solamente fueron palabras de Juan el Bautista. Jesús lo dijo cuando dio un paso y entró a la vida de las personas. Dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Qué impresionante. Es Jesús acercándose a nuestras vidas. ¿Por qué una nueva doctrina? No es que fuera nueva o se la haya sacado de la manga. Pues por supuesto que no. No es algo que aventó al azar o que hizo sentir bien a la gente en la sinagoga o en las calles, como muchas veces y de forma lamentable ahora es. Darle a las personas lo que los mantenga pegaditos en la congregación, sirviendo, congregándose cada domingo, aparentemente siguiendo las pisadas de Jesucristo, engordando, buscando técnicas para engordar la asistencia de la congregación. No era eso. No era lo que Jesús predicaba, porque Jesús compartía de la verdad del reino, de la verdad del reino de los cielos, de la verdad del amor, de la misericordia. Empezaba a nacer la época de la gracia. Qué cosas tan maravillosas debió decirles Jesucristo. Y todos se admiraban de esa doctrina. Y rarísimo porque dicen, como quien tiene autoridad. O sea, ellos no consideraban que Jesús tuviera autoridad. Estaban conociéndole apenas.
En breves momentos ellos sabrían que Él es el Hijo de Dios. Escúchame bien, en breves momentos ellos sabrían que Él era la realidad de la profecía, que Él era el Mesías del cual se esperaba mientras se leían en las sinagogas las profecías sobre Él. Como quien tiene autoridad. Dicen, bueno, pues es que Él habla con autoridad como si la tuviera, como lo hacen los fariseos, como lo hacen los escribas o lo hacen otras personas. Y se sorprendían. ¿Cómo no habría de hablar con autoridad Jesucristo? Y qué gran ejemplo nos da la iglesia moderna si lo que hablaba es lo que escuchaba de Dios. Y Él lo dice en los evangelios, el Señor Jesús, que Él no habla por sí mismo, sino de parte de Dios. Entendamos que hay una dualidad en Jesucristo. Jesucristo hombre y Jesucristo Dios. 100% hombre y 100% Dios. Como quien tiene autoridad, y se asombraban. Y ouch, decían. Y no como los escribas. Te repito, cuando tú escuchas un mensaje de parte del Señor, va a impactar tu espíritu. Dices, wow, Dios habló. No habló Bruno, habló Dios. No es Bruno quien me da estas palabras, es Dios. Y el espíritu se transforma. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado, tristemente, lamentablemente, personas que nos predican la palabra de Dios, que nos enseñan la palabra de Dios como los escribas y no como aquel que tiene la autoridad que nos delegó Jesucristo? Increíble. Vamos adelante. Versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, versículo 24, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Con esa autoridad con la que Jesús hablaba, con esa autoridad con la que tú y yo podemos compartir el Evangelio, porque es una autoridad delegada por Jesús a ti y a mí, porque es el mismo Espíritu el que vive en ti y en mí. Con esa misma autoridad podemos hacer que aquellos que no pertenecen reaccionen al poder y a la palabra de Dios. Como este que estaba dentro de la sinagoga. Pero había que implica estar dentro del lugar, la sinagoga. Dentro de la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Si en época de Jesús y con Jesús de frente había quien osaba congregarse aún lleno de espíritus inmundos, ¿qué nos hace pensar que en estos días no sucede de la misma forma? Y sé que es algo delicado lo que estoy diciendo, pero también es algo verdadero que ocurría frente a los ojos del mismo Jesucristo. Y esto nos enseña a nosotros que la congregación, esto nos enseña a nosotros que en el lugar de reunión puede haber infiltrados, o puede haber solamente simpatizantes, o puede haber solamente personas que les gusta qué sucede en los momentos de reunión, de los domingos, de jóvenes, en eventos especiales, etcétera. Pero que están seducidos por demonios inmundos, por espíritus de religiosidad, por religiones, por filosofías,
por palabras que han marcado su vida y que han absorbido como verdaderas. Y creen que por ser simpatizantes de lo que sucede en un lugar de reunión, merecen ser llamados hijos de Dios. Y la Escritura es clara: solo aquel que confiesa a Jesucristo con su boca que Él es el único Dios, el único Salvador, y en que podemos tener redención de pecados, es digno y merecedor de ser llamado hijo de Dios. Juan 1:9. Si no, solo eres un simpatizante. Y a lo mejor síganme con mucho cuidado, porque esto es muy real. Quizá puedes ser una excelente persona, quizá tu educación es muy buena, quizá tu ánimo, tu forma de ser es de líder, es de una persona alegre, una persona muy educada, una persona positiva, propositiva, progresiva, acomedida, como decimos aquí en México, súper buena onda. Pero eso es aquí en la tierra, porque en el mundo espiritual, por más que seamos unos tipazos, si el Espíritu Santo de Dios no mora en nosotros, nosotros simplemente no pertenecemos a su iglesia. Y Jesús lo sabía, que había alguien ahí que había abierto puertas al pecado, puertas a la religión, que había abierto puertas quizá en esta época a la brujería, la santería, repito, a las religiones, a las filosofías, costumbres paganas, cosas más fuertes como satanismo, vudú, tarot, todo esto que por todos lados cada vez empieza a tomar más fuerza. En todos lados te leen las cartas, en todos lados hacen amarres, en los mercados, en las plazas hay lugares puestos, tiendas donde venden velas dedicadas a la Santa Muerte, velas dedicadas que para que esa persona te haga caso y lo amarres para contigo. O sea, pura brujería, puro satanismo, puros ídolos, puros fetiches, puros talismanes, puras cosas que son idolatría y que el Señor abomina en gran manera en el primer mandamiento. Éxodo 20. No podemos tener un Dios ajeno a Jehová de los ejércitos, un Dios distinto a Jesús, al Espíritu, a Dios mismo. No podemos hacerlo. Y muchas veces se practica y no nos damos cuenta que a pesar de la buena personalidad que tenemos, hay espíritus inmundos dentro de nosotros. Pero sucedió que con Jesús este espíritu inmundo reaccionó. Y dice en complemento el Evangelio de Marcos y de Lucas que el espíritu, cuando Jesús lo echa fuera, empieza a retorcer a la persona que estaba dentro, insisto, de la congregación, de la sinagoga, porque sinagoga significa lugar de congregación. Lo retorció, pero lo dejó sin hacerle ningún daño. Cuando nosotros nos libramos por el poder de la palabra de Jesús de cualquier espíritu inmundo, cuando por el poder del Espíritu Santo y la autoridad que Jesús nos ha dado hacemos una guerra espiritual eficaz, eficiente, y esos espíritus abandonan nuestra vida, créeme, no vamos a sufrir ningún daño. Estamos llamados a libertad. Mucha gente piensa que sin su ídolo, llámale como le quieras llamar, su vida se va a venir abajo, y es todo lo contrario. Jesús nos lo enseña. Por eso está en la Escritura. Pareciera que no es importante, pero dice aquí el versículo, en el versículo 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a una gran voz, salió de él. Y el Evangelio de Lucas a nosotros nos enseña que agrega y dice el versículo 35, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño. ¡Wow! Es tiempo de que dejemos todo eso atrás.
de que escuchemos la voz de Jesús en el lugar de reunión en el que estemos verdaderamente y dejemos que esos espíritus que solamente nos están atormentando y no nos permiten formar parte del reino de Dios, salgan de una vez. No seas simpatizante del Evangelio. Vive el Evangelio. No veas a Jesús de lejitos pasar y seguirlo con tu mirada. No, pisa sobre las huellas de Jesús. Deja la religión. Deja el pecado. Deja todo eso que te está impidiendo estar verdaderamente delante de Jesús. Casi terminamos. En el versículo 24 pasa algo sorprendente, que va a seguir sucediendo en más ocasiones a lo largo del ministerio de Jesús. Dice el versículo 24, diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Estaba hablando el espíritu inmundo. Te voy a leer una vez más desde el versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, ¿ok? Estaba dentro de él un espíritu inmundo. Pero el versículo 24 dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Había un espíritu inmundo, pero el espíritu cuando se manifiesta, dice, ¿qué tienes con nosotros? El espíritu empieza a hablar ¿en qué? En plural. No solamente había un espíritu inmundo en esta persona. No nos especifica en este versículo cuántos había, pero hay una pluralidad. O sea, son de 2 para arriba. Y acuérdense, y lo vamos a llegar a ver cuando lleguemos a esos capítulos de los evangelios, que había un hombre con una legión. Y eso es una cantidad de espíritus que no te puedes imaginar. En este versículo no nos lo dice, pero hay una pluralidad en la voz de los mismos espíritus inmundos. Ojo aquí. Los espíritus le preguntan a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Segunda pregunta, ¿has venido a destruirnos? Después de la segunda pregunta, una afirmación. Sé quién eres, el Santo de Dios. A lo largo de los evangelios nosotros leemos que los fariseos y muchas otras personas nunca reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Tuvo que bastar que un espíritu inmundo dijera y diera por hecho que Jesús era el Santo de Dios para que todos los demás creyeran. Pero el corazón tan endurecido de todas las personas fue aún más ciego que el de cualquier demonio. En diferentes ocasiones los demonios llamaban a Jesús Hijo de Dios, Santo de Dios. Si no fuera así, ¿por qué ellos sabrían de su destino eterno que era destruirlos? ¿Has venido para destruirnos? ¿Quién tiene poder para destruir a los demonios sino solo Dios? Esto es una prueba tangible de que los demonios estaban diciendo en primer lugar que Jesús tenía el poder y la autoridad de destruirlos. Y en segundo lugar, dando por hecho esa destrucción, estaban afirmando de manera categórica que Jesús es Dios. Y en nuestra época y en la época de Jesús, por eso sigue siendo un ejemplo. Todo esto sigue siendo un ejemplo. Hay personas que no consideran a Jesús el Hijo de Dios. Religiones aparentemente cristianas que hablan de Jesús solamente como un iluminado, como un profeta, como alguien fuera de la divinidad. ¿Y cómo es posible que los demonios frente a los fariseos, porque estamos hablando dentro de la sinagoga, ¿se acuerdan?
En la sinagoga, así como dentro de nuestra congregación, están los pastores y los congregantes. En esa sinagoga donde Jesús predicaba esta poderosa doctrina que asombraba y que hizo reaccionar a los demonios por ser completamente verdadera y celestial, en esa sinagoga tenían que estar las autoridades espirituales, fariseos, escribas. ¿Y cómo es posible que fueran los demonios quienes aseguraran que Jesús es Dios y el Hijo de Dios, y los que lo oyeron? Como te repito, en diversas ocasiones a lo largo de los evangelios, los mismos fariseos, los mismos incrédulos, oyendo cómo los demonios en el mundo espiritual reconocían el reinado y el poderío de Jesús, ellos no lo hicieron. O sea, ya su terquedad no era santa, por supuesto. No quisieron. Jesús hablaba para todos. Jesús habla en estos momentos para todos. No es solo para ti, iglesia. Es para ti también que solamente eres un simpatizante. Es para ti también que solamente estás viendo pues de qué se trata, que no te ha convencido el poder de Dios a través de los milagros que se han hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Los demonios conocen a Jesucristo. Es tiempo de que nosotros lo reconozcamos también como es. Es increíble. Se dirigía a ellos con autoridad y Jesús en el versículo 25, pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Versículo 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Qué decían al inicio? Es que está interesantísimo, perdón que me emocione, pero está interesantísimo. Al inicio decían: ¿qué doctrina es esta? Que nos la explica como quien tiene autoridad. ¿Lo recuerdas? Y el versículo 27, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. Lo que no podían hacer ni los escribas, ni los fariseos, ni las máximas autoridades religiosas en los tiempos de Jesús. Habla como quien tiene autoridad, pero cuando la autoridad obra, los mismos que estaban observando dicen: ¿con qué autoridad? ¿Qué autoridad tiene? ¡Wow! Todo eso sucedió en un momento de reunión por la predicación de la palabra de Dios. Llenos de dudas, incrédulos, asombrados de lo que estaba sucediendo, pero reconociendo firmemente que la autoridad, cuando se pone en práctica y genera resultados, tiene un convencimiento. Porque te repito, muchos pueden hablar y hablar. Y como dice Jeremías 23, ojalá que pudieran leer todo ese capítulo. Aquellos que hablan de parte de Dios sin que Dios les haya mandado decir nada, están en pecado. Y esa autoridad no es la autoridad celestial, porque no hay una obra que convenza en el espíritu a aquellas personas que le escuchan. Decían: habla como quien tiene autoridad. Después de reprender y echar fuera ese espíritu que le reconoce como Dios, puso en obra esa autoridad, y entonces quienes lo escuchaban ahora dicen: tiene autoridad. Y es maravilloso porque ellos jamás vieron eso en los fariseos o en los escribas. Creyeron muchos de ellos en Jesucristo. Y te repito, aun cuando el reino de las tinieblas daba un testimonio delante de sus ojos, delante de ellos mismos, de que ese reino de maldad, ese reino corrupto, reconocía el poder y la autoridad de Dios en Jesucristo, ni aun así creyeron. Pues, ¿cómo es posible? O sea, pareciera que un demonio tiene más fe, pero no es eso. Es increíble lo que nos enseña esta breve historia, este breve relato.
Dice el versículo 18, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Pues claro, sucedía lo que nunca había sucedido. Para los más sabios y verdaderamente creyentes del Señor, esa fama que se extendía eran quizá los rumores de que la profecía se había cumplido, de que el Mesías se había llegado por fin, de que el Mesías estaba a punto de liberar a su pueblo. Wow. Y pasaba más tiempo y pasaron más días, semanas, meses, años. Acordémonos que estamos al inicio. Y cada vez más gente le seguía. Y cada vez más gente sabía que él era el Mesías. Por supuesto, cada vez más el reino de las tinieblas estaba enojado. Por supuesto que cada vez más los planes del enemigo se ponían en marcha para conquistar los corazones y las mentes de aquellos que jamás habrían de reconocer la deidad y la autoridad de Jesucristo. Que no sea en estos días que a muchos les pase igual. Yo podría decirte desde este micrófono, desde esta pantalla, que le dieras una oportunidad a Jesucristo, demostrarte que Él es el Hijo de Dios, que no es necesario que lo declare delante de ti un demonio o un espíritu inmundo. Quisiera decirte eso, que le dieras una oportunidad, pero no me es posible. Tengo que decirte que Jesús en esta hora, como cada día de tu vida, es quien te da a ti la oportunidad de recibirle. Porque con nosotros Jesús siempre ha sido más que bueno. Porque los que tenemos el privilegio y la gran bendición de pertenecer a su reino, nos hemos dado cuenta que no puede haber un amor más grande y tan incomprensible y tan inmerecido como el de Jesús para nosotros. Te repito, lejos de pedirte que tú le des una oportunidad a Jesús, yo te digo de parte de Dios que Jesús te está dando una oportunidad a ti. Tómala. Tómala, estoy seguro que será la mejor decisión que harás en toda tu vida. No te vas a convertir en un religioso fanático. No te vas a convertir en un ente espiritual sin razón, sin razonamiento, que camina lo que una religión puede estar indicando que debemos de seguir sin ningún fruto. No te voy a decir que vas a hacer eso, estás perteneciendo al reino de Dios. Estás convirtiéndote en parte de la familia de Jesucristo. Puedes llegar a entender que caminar sobre sus pisadas es lo mejor que puede pasarte en la vida. Que no hay nada que pueda sustituir el vivir como Jesús lo hizo. Que no hay nada que pueda llenarte más en esta vida que vivirla como Jesús la vivió, como Jesús nos enseñó. No todo es color de rosa, porque como te dije al inicio, según la Escritura, nos es concedido el padecer a causa de Jesús. Pero sí te puedo decir que todos esos desiertos o toda esa adversidad que con Él o sin Él de todas formas vas a atravesar, con Él todo se vuelve más fácil. No rechaces la oferta que Jesús nos hace hoy en día, todos los días de nuestra vida. Adoptarte, entregarte la vida eterna. No
tienes que hacer nada. Es gratuito. Por eso es gracia. Por eso Dios es misericordioso. Porque sabe que si nosotros quisiéramos hacer millones de obras para ganarnos un solo minuto en la eternidad con Él, no lo lograríamos. Y es una tristeza que la religión a la humanidad la tenga atada a que tan bien o tan mal se comporta. Con Jesús no es así. Él sabe que somos pecadores. Él sabe que fallamos. Pero Él también tiene un propósito y obras que ha predestinado para que nosotros andemos sobre ellas. Si aquel que nos creó puede hacer que caminemos sobre esas obras, créeme, tu vida en esta tierra será lo más hermoso que te puedas imaginar. Sí, a pesar de la adversidad. Porque Jesucristo nos guía, nos fortalece, nos aconseja, nos abraza, nos enseña. Él nos consuela. Él es nuestra luz en la oscuridad, Él es la verdad, el único camino y la vida eterna. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, ayúdame, Señor, a ser cada vez más como tú. Señor Jesús, ayúdame a parecerme cada día más a ti. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú entres a mi vida, que perdones todas mis fallas, todos mis pecados. Si con mi vida te he ofendido, Jesús, perdóname. Quiero comenzar esta gran aventura de vivir una vida para ti y contigo. Te reconozco como mi Señor, como mi único Salvador. Y te pido que tú me des ese espíritu de adopción, que me hagas parte de tu reino, que me hagas parte de tu familia y que me des el don de la vida eterna. Ayúdame a caminar sobre tus pisadas. Guía a partir de ahora mis pasos. Padre, que no necesite una prueba del reino de las tinieblas de que tú reinas y eres verdadero. Quiero hacerlo por mi propia voluntad, creyendo que estando en el hueco de la palma de tu mano, tú jamás me soltarás, sino todo lo contrario. Cada vez que caiga, tú me levantarás. Cada vez que dude, tú me convencerás. Cada vez que crea, tú me recompensarás. Te reconozco, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador, como mi gobernador, como mi Padre, como mi Rey. Todo esto te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos.
gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.